Bueno, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos con Sebastián Serna y mi nombre que es Lucas Hiraldo, gerente general de Grupo Macana. Y hoy queremos presentarles un tema muy interesante y es todo el contexto histórico y arquitectónico que hay alrededor de Décima Colectiva, este proyecto que estamos de lanzamiento en el centro de Bogotá y qué mejor que invitar al arquitecto Sebastián Serna, no solamente diseñador del proyecto, sino pues catedrático y bueno, Sebastián, buenas tardes. Quisiera que te presentaras y que nos cuentes un poco de ti, de la empresa y cómo nació este proyecto Décima Colectiva. Lucas, hola, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que es súper interesante el diálogo y que entendamos un poco pues la historia y entendamos un poco de dónde viene todo el proyecto, porque yo creo que es lo que lo hace interesante, ¿no? Entonces, primero para contextualizarlos un poco, pues nosotros tenemos una oficina con la que venimos trabajando temas patrimoniales desde hace un tiempo. Además de eso, nos ha interesado la vivienda BIS. También mucho trabajo con artistas y con artesanos, que es otro tema que nos ha interesado mucho también en la oficina. Y también hemos hecho reciclaje de estructuras viejas y eso poco a poco nos ha ido llevando pues a un interés por la memoria y la historia de la ciudad, ¿no? Que yo creo que es donde cae Décima, que es un proyecto que de alguna manera tiene, pues digamos que un acierto en entender muy bien un contexto, en entender una historia súper interesante y ahí ese es el punto de partida de Décima. Si quieren a continuación me gustaría contarles un poquito más ya como cosas específicas de dónde viene el plan, digamos, del trazado de la Caracas, que de la Décima que empata con la Caracas, pero que yo creo que es un trazado que es súper interesante porque digamos que esto viene del gobierno de Rojas Pinilla y de toda una intención por empezar a modernizar el centro y de entender cómo de una arquitectura republicana baja de 2 pisos podemos empezar, digamos que a tener una ciudad mucho más contemporánea, más moderna. Entonces aquí básicamente lo que están viendo es esos primeros trazados de ese punteado rojo que ustedes ven, pues básicamente es el trazado que ellos fueron en su momento, digamos, cuando se hizo todo el tema del trazado, pues fueron decidiendo dónde era el corte específico de las manzanas y eso genera una consecuencia urbana muy interesante que es Décima. Eso es un predio que a mi modo de ver son predios que son muy extraños de encontrar precisamente porque vienen de una consecuencia de ese trazado y no viene digamos, de un desarrollo urbano pensado a priori, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que genera una consecuencia que además es ese triángulo que ustedes ven, que eso tiene unas posibilidades de tener sol de mañana con toda la vista a los cerros y además sol de tarde, ¿no? Es una condición que es muy extraña y muy particular de entender o de conseguir en un tejido urbano, ¿no? Acá, pues, si se dan cuenta, esto es cuando estaba empezando a crecer, digamos, en altura toda la Décima, pero digamos que ahí ya estaba ese tejido y las consecuencias de esa grieta que armaron en su momento. Claro, en ese momento no estaba Transmilenio, aquí uno empieza a entender y a ver lo que significaba todo el transporte público, a entender un poco las dinámicas de un perfil vial tan ancho, pero ya vemos lo que significaba ese corte, ¿no? Ahí donde ustedes ven el letrero de Cinzano, básicamente es donde crece después el Hotel San Francisco y toda la punta hacia donde ven la culata de la casa y el árbol, eso sería después donde va a ser todo el predio de Décima y a mano derecha esa vía secundaria, esa B3 o B4 la terminan volviendo parte del recorrido de la ciclorruta que conecta después con la 26, que también es otro adicional muy interesante porque tiene toda esa conexión, ¿no? Entonces está esa condición bien particular de ese tejido y de ese quiebre y de ese trazado, ¿no? Que genera esta geometría extraña de ese triángulo
que tiene algo que ver, ¿no? Como con el Flatiron de Nueva York, como con una condición muy particular urbana que no sucede en muchas partes de la ciudad, ¿no? No es algo que estemos acostumbrados a ver. Y adicional, digamos, a esa geometría o ese trazado, pues la décima también termina siendo un proyecto muy interesante porque pues termina siendo un proyecto que terminan interviniendo las grandes firmas de arquitectura y de construcción del país, ¿no? Entonces estamos hablando que es un perfil vial que terminan construyendo desde Obregón y Valenzuela, Cuellar Serrano Gómez, Germán Samper. Entonces, básicamente es de tal interés, digamos, para toda la ciudad en su momento, que todos los grandes diseñadores y arquitectos de la ciudad terminan casi que teniendo de alguna manera incidencia sobre este perfil y terminan construyendo, a mi modo de ver, pues edificios que terminan siendo joyas y que terminan siendo patrimonio y que constituyen una riqueza muy interesante que, claro, con los años y con el tiempo, pues se fue deteriorando poco a poco, y yo creo que sobre todo por la vocación del centro y por los cambios de programas y de usos, y además también por la consecuencia de lo que veíamos ahorita, y es que el transporte público en su momento, ahí lo que ven a mano derecha, en su momento tuvo un impacto muy grande sobre la décima. Pero digamos que después con la construcción del Transmilenio, eso se fue transformando y arranca, digamos, todo un proceso que viene de la mano de Renovo, del IDPC, de planeación, de, digamos que un interés muy grande de la ciudad de entender, oiga, todas estos bienes inmuebles que de alguna manera tienen un valor patrimonial muy interesante en la historia de Bogotá, pues cómo lo empezamos a recuperar poco a poco, ¿no? Entonces, digamos, ahí ven, en el medio está el edificio de Colseguros, que es un edificio muy interesante que estuvo abandonado muchos años y que hace ya unos años lo recuperaron, lo arreglaron, y hoy en día, digamos, las oficinas de Renovo están en los últimos pisos de este edificio, lo cual ya vemos que empieza a haber una iniciativa por parte del Estado por empezar a recuperar todo este perfil. También ahí tuvimos en un momento dado los juzgados, digamos que hemos pasado por un montón de programas a través de este perfil, pero aquí, digamos, haciendo este zoom, lo que es interesante es que genera como esas dos paticas que en esta aerofotografía podemos ver claramente lo que significan como esas dos patas que se convierten como en puertas de ingreso a la décima y generan esa situación geográfica tan particular de la ciudad. Aquí pues vemos cómo la ciudad sigue creciendo, ¿no? Ya no vemos a mano izquierda, pues vemos cómo se va transformando, pero a mano derecha ya ese perfil que alguna vez fue como un perfil de ciudad republicana, de ciudad colonial, de no la casa de 1, 2, 3 pisos máximo, pues se fue convirtiendo en esta idea de modernidad, de tener un perfil, ¿no? De una ciudad ya, ¿no? De edificios de gran altura, que cambiaban y que yo creo que cambiaron para siempre el perfil de lo que es el centro histórico de Bogotá, ¿no? Y además de eso hay que adicionar, a mano izquierda pueden ver toda la cervecería andina, que yo creo que es también una de las vocaciones interesantes que en su momento tuvo la décima, que era todo un tema de la parte gráfica, de cómo las grandes empresas, instituciones del país se fueron apropiando de estos edificios. Y ahí sí se dan cuenta el letrero de Andina, que fue una de las primeras cervecerías que tuvimos acá en el país, que además fue muy grande. Fue un poco, digamos, los inicios o uno de los referentes que nos ayudó a nosotros a definir el logo, incluso de décima colectiva, ¿no? Como de alguna manera siempre ha estado ese interés nuestro de cómo empezar a tener esa vocación o esa relación o esos guiños, como esa historia de este sector tan interesante de la ciudad. Entonces aquí pueden ver un poco la transformación, cómo creció en altura, y después pues nuestra intención, que es terminar de completar esa ciudad, ¿no? Que no quede una culata, que no quede, digamos, como rezagos de lo que fue ese crecimiento, sino que ojalá quede como un aprendizaje que la ciudad hay que completarla. Yo estoy convencido que la ciudad no hay que tumbarla y volverla a hacer,
sino que si la terminamos, si la completamos y entendemos el valor de lo que ya hemos venido construyendo, pues es una manera mucho más sensible e interesante de recuperar su memoria, su historia, y estamos convencidos que es una manera importante de tejer lo que somos nosotros como ciudadanos, como capital de un país y además como ciudadanos de Bogotá. Aquí ya ven un poco la transformación también de la décima tiene esa transformación con el Transmilenio, pues pasamos de un transporte público que tuvo un impacto grande sobre digamos que todo ese perfil, también obviamente por su polución auditiva, obviamente por la polución del mismo transporte, pero digamos que ese paso de transformación y de infraestructura urbana, pues fue un gran paso para la décima que le empezó a generar ya una cara muy distinta a esto. Yo creo que con esto terminamos aquí esto y ya nos podemos adentrar un poco en lo que, en lo que podría ya ser, digamos, no como un problema urbano, sino ya más como el edificio específico. Interesante, Sebastián, entender cómo, pues, me he dicho, no solamente cómo la ciudad se ha ido transformando, sino cómo le adaptamos, digamos, que a ese entorno que se recupera y que entidades como Renovo y como la misma alcaldía se han encargado de entender ese centro y, digamos, que reconfigurarlo. Nosotros hemos visto, pues, digamos, que muy sorprendidos con todos, digamos, que los clientes y las personas en general de Bogotá. Hay una población gigantesca que adora el centro de Bogotá. Los turistas cada vez vemos mucho más interés por llegar y recorrer ese centro de Bogotá, entendiendo todo lo que hay alrededor y haciendo, digamos, un estudio de mercado también. Nos dimos cuenta que, pues, digamos que gran parte de todo lo que es toda la atracción, digamos que cultural, histórica, pues tiene una concentración grandísima en Bogotá. Entonces no se puede desconocer que es una zona que si bien lleva muchos años porque pues nació con Bogotá, pero que sigue atrayendo mucha gente y antes por el contrario, en vez de seguir envejeciéndose, creo que lo que buscamos con esto precisamente es una transformación y es volver a estos espacios. Entonces, totalmente. Sin más, Mecho, sin más, pues, o con este contexto tan bueno y tan interesante, cuéntanos un poco acerca de la arquitectura y lo que te motivó y los elementos que hacen parte del proyecto décima colectiva, que es el que tenemos aquí en este momento en el mar. Me dices cuando te adelanto. Listo, gracias, Lucas. Pues yo creo que vuelves a tocar un punto crucial que yo creo que es que, pues de alguna manera es una ciudad que empieza a tener un interés también a nivel mundial cada vez más grande y yo creo que hemos visto cómo el turismo ha ido creciendo y yo creo que culturalmente aquí todavía no hemos entendido del todo el valor que tiene el centro, pero yo creo que los centros históricos de la ciudad, y lo hemos podido ver en muchas ciudades de muchos países, cómo cuando se entiende esa riqueza que existe ahí y cómo eso refleja una historia de un país, pues la empezamos a recuperar y terminan siendo polos importantísimos de desarrollo de las ciudades, que podemos devolvernos incluso hasta Andy Warhol, ¿no? Como artista, hay que entender, digamos, Soho era un sector de Nueva York absolutamente deteriorado, súper complejo de drogadictos, donde habían un montón de fábricas abandonadas, que este personaje lo vio como un gran potencial y hoy en día es uno de los barrios con mayor valorización de todo Nueva York, ¿no? Eso es una locura. Entonces yo creo que eso es súper interesante entender cómo poco a poco vamos entendiendo ese valor y además también hay que tener en cuenta que estamos a 3 cuadras de lo que va a ser la estación central del metro, ¿no? Entonces ahí es que entramos a este lugar porque yo creo que la arquitectura también está relacionada a todo ese entorno urbano, ¿no? Y aquí ya pasamos, digamos, como edificio, digamos que la primera intención nuestra fue, bueno, ¿cómo lo volvemos que realmente tenga las posibilidades y las características para que sea un edificio posible de habitar para muchos tipos de inquilinos, de perfiles de familias? Entonces, el primer punto fue decir, venga, en vez de que sea vivienda tradicional, ¿por qué no lo volvemos vivienda colectiva? En donde más allá de la unidad como unidad,
que puede tener o no tener flexibilidad. Ahorita vamos a hablar de eso porque ese era un gran interés nuestro, que tuviera flexibilidad. Pero antes de eso, ¿cómo podíamos crear unos espacios colectivos que generaran comunidad o que generaran contacto, en donde, no sé, llega el extranjero, como tú lo dices, o llega el que le gusta el centro, o llega el local, o llega el que trabaja en algunos edificios gubernamentales del centro, o edificios educativos como la Tadeo, lo que fuera, donde pudieran suceder contacto entre todos estos personajes a través de esos espacios colectivos. Para nosotros era súper interesante de generar. Entonces, ahí fue que llegamos a esa idea de, en distintas alturas del proyecto, generar estos 3 espacios colectivos que digamos, estábamos distinguiendo. El primero en unos talleres que está ahorita en auge todo el tema de los coworkings, pero a mi modo de ver es un espacio que, si no se le va dando una vocación específica, se vuelve como un espacio baldío, tierra de nadie, donde tú llegas solo y pones tu computador como nómada digital y te conectas. Pero nosotros dijimos, bueno, si además de eso puede haber una posibilidad de un taller que además está operado por unos artistas, y que puedes tener unos talleres y que puedes tener de pronto una cierta intención de pronto generar un proyecto de carpintería o de cerámica o de alguna cosa que te empiece a generar una curiosidad por los oficios, pues nos parecía fantástico. Entonces, ese es el primer espacio colectivo, que es el del segundo piso. Y después nos vamos al sexto piso, que básicamente era un lugar donde dijimos, venga, los apartamentos pueden tener la posibilidad de cocinar, de hacerse el desayuno, pero interesante si dentro de la misma comunidad puede haber un espacio donde podamos generar una cocina mucho más grande, mucho más cómoda, con unos comedores comunitarios interesantes, donde hay un contacto, hay un diálogo, y yo creo que eso cada vez más está en furor, ¿no? La idea de empezar a conectarnos más, no vivir tan aislados, ¿no? Cada uno en su mundito con todo el apartamento absolutamente equipado, sino cómo compartimos espacios, que yo creo que eso es interesante. Y el último piso, pues, es una terraza donde básicamente tiene, pues, la posibilidad de tener un barbecue, unas salas que se pueden armar y desarmar y una lavandería comunal. Eso es como el espacio colectivo que nosotros nos soñamos desde un inicio, para generar un poco como esa comunidad y esa colectividad. Perfecto. Y básicamente, pues aquí sí ves, pues digamos es el taller, que nosotros lo que soñamos es equiparlo con cosas muy generales de los distintos oficios. ¿Quieres sigamos? Aquí ves un poco el taller, de lo que puede llegar a pasar ahí. Este ya es, digamos, el comedor colectivo con su cocina, que va a tener varias fogones o estufas para que puedas estar igual cocinando en simultáneo. Además, ahí ustedes ven un mueble grande, que la idea es que puedas tener también tu casillero, donde uno no tiene que subir y bajar de su apartamento sus utensilios o su vajilla, sino que cada uno también tiene, dentro de esa cocina colectiva, tiene su espacio individual, que yo creo que eso es importante, pues además muy cómodo para no estar bajando y subiendo muchas cosas, sino que tengo esa posibilidad de tener eso, o un minibar. Sigue. Ya después, bueno, este es el espacio que además da hacia la esquina o la punta que se va a ver todo el Centro Internacional, que es súper interesante. Y pues este ya es la terraza de arriba, donde tenemos esas salas o mesas de juego con el barbecue, y tienes ahí la lavandería comunal, que eso se opera a través de una torre que nosotros, pues, hemos trabajado durante muchos años con varias empresas, en donde esas lavanderías colectivas pues funcionan muy bien, porque tienes tu tarjeta, simplemente lo pasas, tienes un descuento, no hay que hacerle mantenimiento a los equipos, ya está eso inventado, tienes secadora, lavadora de gas, que es muy buena, es muy eficiente, y no tienes que tener toda esa cosa dentro de tu unidad. Entonces nos parecía importante tener eso. Perfecto. Listo, y de ahí, pues digamos que pasamos ya a un bloque. Si quieres, pasa a la siguiente, que es, bueno, este es el local comercial en primer piso, que yo creo que era muy importante, digamos que a pesar de la planta tan pequeña que tenemos, porque es una planta en primer piso que no tiene mucha superficie,
nos parecía muy importante que en vez de tener solamente medidores o cuartos de basura, hacer el esfuerzo que hacia la punta tuviéramos un pequeño café que le da mucho a la plaza y le da mucho a esa esquina, así sea, pues no va a tener el tamaño para tener un restaurante, pero sí un café o una tienda donde puedes tomarte tu agua y tomar tu café, porque yo creo que eso le da una dinámica interesante a esa esquina. Entonces, básicamente ese es el primer piso, y ya hacia la parte de atrás, la parte privada del edificio, pues tienes unos bicicleteros, y ahí sí ya tienes después como la entrada a lo más privado, que son las escaleras o el ascensor ya para subir en altura. Perfecto. Eso sería un poco el local Una comercial. vista interior del local. Y aquí ya pasamos, digamos que a los dos bloques de vivienda, que si se dan cuenta están divididos por uno de los espacios colectivos, que es el comedor colectivo, y ahí tienes esos dos cuerpos que van del piso 4, del piso 3, digamos, al piso 5, y después del piso 7 al piso 11, que son los bloques de vivienda, en donde tenemos, digamos que, tres tipos de vivienda. ¿Por qué llegamos a tres tipos de vivienda? Y es que nos parecía muy importante, arquitectónicamente hablando, que siempre los apartamentos tuvieran esa condición muy particular de esquina. Eso es algo que no sucede muy seguido en los predios de Bogotá, porque o estás en medianera, entonces tienes vecino al lado y lado. Acá esto es una condición que nosotros queríamos aprovechar. Entonces, básicamente lo que divide las unidades o los tipos son los servicios. Entonces, los baños, la ducha, genera, digamos que un aislamiento entre unidad y unidad, que además acústicamente ayuda, pero además te genera tener esa posible fachada doble de sol, sol de mañana y sol de tarde, ¿no? Entonces, si pasas a la siguiente diapositiva, acá ves un poco lo que es la fachada oriente, que es muy interesante porque los pisos de arriba alcanzas a ver los cerros, ahí alcanzas a ver el edificio este azul que está en el otro costado de la décima, y tienes esta fachada como un poco más profunda, que es muy interesante, pero que te genera toda esa relación con el sol de mañana y con los cerros. Y hacia el otro costado, aquí puedes ver, pues tienes ese mueble que permite la relación con el sol de tarde y con una parte un poco más colectiva, comunal, donde pueden de pronto los vecinos pasar, tener ese diálogo que es interesante, y vuelven y ven acá los servicios. Los servicios son los que aíslan las unidades, ¿no? Aquí se ve un poco la fachada hacia el occidente, que es el sol de tarde, que alcanzas a tener sol de tarde, o esa relación con la comunidad que te genera, que puedes cerrar en un momento dado, pero que también te genera la apertura o el diálogo con esa tarde. Y ya por último tienes la unidad de la punta, que es el tipo C, que son las unidades, obviamente dejamos las unidades más grandes hacia la punta, pues porque obviamente tiene una condición absolutamente privilegiada, que mira totalmente hacia el centro internacional, alcanzas a ver el Hotel Tequendama, alcanzas a ver las torres del parque, alcanzas a ver algo de los cerros, y además de eso tiene hacia el costado oriental esa gran matera que va a ser parte de cómo vamos a entregar, porque creemos que es fundamental, como ese elemento verde que se va a tejer a través de una malla, como un tejido muy bonito que estamos creando para que esa enredadera crezca, que te genera un poquito de protección en la esquina hacia la carrera décima. Entonces es súper bonito, súper interesante esa condición, y obviamente hace que esto sea un proyecto absolutamente pues único y muy particular, y muy poco repetible en todas las condiciones de Bogotá. Aquí vemos pues esa condición que les digo de la punta, la malla con ese tejido al lado y lado que genera esa protección, pero te enfoca hacia el centro internacional y todos los cerros y todo eso, que es como interesante, ¿no? Igual, yo creo que es importante resaltar acá que esa disposición, digamos, de las unidades y los servicios que pusimos entre unidad y unidad,
también con un esfuerzo y un diálogo súper interesante que tuvimos con el ingeniero estructural, porque yo creo que es uno de los grandes retos era cómo en tan poca superficie tú logras, a través de una estructura muy bien hecha, muy bien pensada y muy eficiente, logras una flexibilidad, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los grandes logros del proyecto, y es que la estructura no interviene con esos muros mampuestos, digamos, que dividen las unidades, pero que al mismo tiempo nos generaba esto, y es que puedas tener la libertad de unir unidades. Entonces está esa libertad en el diseño y esa flexibilidad de poder unir el tipo A con el tipo B o el B con el C, o si ya quieres una planta completa de los 72 metros cuadrados, puedes unir las 3 unidades y te genera una planta muy especial con 2 alcobas, una zona social importante. Entonces, nos parecía súper importante que así en este momento no pase, a futuro el proyecto o el edificio se pudiera transformar en eso, porque a veces como arquitectos pensamos muy de manera como inmediata, pero finalmente esto es un proyecto que a lo mejor nosotros nos vamos y continúa generaciones adelante, y que uno no sabe las transformaciones que pueda tener una sociedad en su futuro. Entonces sí es importante entender que los edificios trascienden un poco nuestra época, entonces entender que pueda tener esas flexibilidades y esas oportunidades en el tiempo para nosotros era muy importante, ¿no? Y aquí ustedes ven un poco pues esas distintas posibilidades de transformación. Si quieres sigue, aquí ya era la del A y el B, la del B y el C, o la planta completa que es esta, que ya son con alcobas, con dos tipos de baños, la zona social, y ya, yo creo que esto es un poquito como nosotros entregamos la unidad, que también yo creo que es importante terminar con esto, porque muchas veces se entregan o en obra gris, o digamos que en un estado en el que tienes que entrar a hacer una inversión importante, y en cambio nuestro reto era cómo poder entregar un mobiliario que te permita una flexibilidad de adaptación o de mejoras en el tiempo, ¿no? Pero que puedes llegar a habitar. O sea, yo compré mi unidad y la puedo habitar así. Tengo entrepaños, tengo baños, tengo ducha. Entonces el apartamento queda equipado para que yo lo pueda habitar, pero con la posibilidad de mejorarlo en el tiempo. Eso para nosotros era súper importante, ¿no? Yo creo que, no sé si ahí queda un poco claro, Lucas, un poco nuestras intenciones, un poco desde el comienzo. No sé si me extendí demasiado con la parte urbana, pero yo creo que para redondear un poco, yo creo que es importante que el público sepa que es un proyecto que está amarrado a una historia, a una memoria, a un tejido urbano, a unas intenciones de vivienda colectiva, y pues que ese ha sido nuestro anhelo, y pues ese sembrar esa semilla y ese granito de cómo podemos entre todos ir recuperando el centro de la ciudad de Bogotá. No, está perfecto, Sebastián, y yo creo que vale la pena terminar con esta foto, que es que esto ya no, uno no diría que ya es una foto del futuro que nos soñábamos todos en Bogotá, sino que esto ya es una foto, esto ya es una foto del futuro que es hoy, que es este metro de Bogotá, que no solamente va, pues digamos que ya va muy adelantado, sino que todo este sector de transformación y lo que va a pasar en el sector. Entonces, décima colectiva que va a quedar tan solo a un par de cuadras de lo que es esta estación. Creo que por aquí alcanzamos a ver el arbolito justo sobre la carrera décima, que es esta que está acá. Pero yo creo que esta foto dice mucho. Esta foto dice todo lo que pasa alrededor, no solamente la Torre Atrio, no solamente el metro que va a pasar, sino que ahí va a confluir el transporte entre la principal estación del metro que lo mencionabas ahorita. Ahí va a llegar el Regiotram de Occidente, ahí va a estar todo, pues digamos, una estación de Transmilenio. Entonces, definitivamente, entre toda esa transformación, entre todos estos edificios institucionales, temas no solamente del gobierno, sino temas culturales, todo pasa o está pasando en este momento por el centro de Bogotá. Entonces, creo que es un muy buen contexto. Nos cuentas sobre la historia, lo que pasó, cómo lo vieron, y yo creo que ahorita lo que nos corresponde a nosotros es seguir imaginando ese futuro de Bogotá, seguir creyendo en esta ciudad y en este país como un foco de desarrollo,
y trabajando para que eso, para que todo eso sea una realidad y puedan disfrutar, pues digamos que propios y extraños de un sector que es muy bonito y que hoy en día pues vale mucho la pena y que seguramente no solamente por la valorización que va a tener, sino por la transformación real que está teniendo hoy en día. Eso pues ya estamos pasando a los hechos y estamos hablando sobre realidades. Así es, muchas gracias, Lucas. Muchas gracias por hacernos partícipes y por el diálogo, porque yo creo que es muy importante estar dialogando y entendiendo un poco las intenciones y los significados de todos estos proyectos. Y como bien lo dices, pues es un sector cargado de historia, de memoria y bueno, eso lo hace muy especial. Muchas gracias. Así por compartirnos toda esta experiencia y todo esto. Y bueno, muchas felicitaciones por ese proyecto y esperamos que podamos venderlo todo muy rápido para que pueda ser una realidad entonces. Ya arrancamos. Gracias y gracias a todos.